Hola, vas a escuchar una producción de Nauta Media. Amigas nautas, amigos nautas, qué bueno volvernos a encontrar en el podcast. Los invitamos ahora a dar una vuelta por la historia electoral de nuestro país para conocer cómo fue la primera vez que los orientales fueron a las urnas, esta vez para votar a un presidente. Las cosas que nos hacen uruguayos en Nauta Media Historia. Noticias de lo que fuimos, somos y seremos. Conducción, Pablo Ibáñez. Locución, Rosario de la Cruz. Nauta Media Historia. 15 minutos para escucharnos. Es otra producción de nautamedia.com. Bueno, hablar de una urna en 1830 ya es mencionar algo que es más propio de nuestros tiempos que de aquellos años. Ni que hablar de los principios que regularon aquellos primeros actos electorales. Y esto es por un motivo muy simple. Repúblicas y democracias con representantes elegidos por el pueblo en esos primeros años del siglo XIX había muy pocas. Politiqueando un doctor de la ley, ganó lugar con solo... Como experiencia sostenida podemos hablar de la que ostentaba en los Estados Unidos, que era una federación independiente de Gran Bretaña y eligió presidente por primera vez en 1796, es decir, 33 años antes de las elecciones presidenciales de 1830 en Uruguay. O también las elecciones en nuestros países latinoamericanos, experiencias de incipientes y pero muy frágiles repúblicas americanas que todavía eran muy inestables. Lo más parecido que conocieron aquellos orientales de 1830, y ya nos metemos en tema, fue la elección de los delegados que formaron la Sala de Representantes de la Florida, del 25 de agosto de 1825, la fecha patria, y la segunda, la elección de redactores de la Constitución, es decir, de la Asamblea Constituyente, que fue votada en 1828. El investigador Clarel de los Santos tiene en su libro Elecciones entre sables y montoneras un gran resumen de aquellos años, de aquella primera elección de presidente de la República. Primero, decir que nuestra primera constitución fue jurada por la población el 18 de julio de 1830, pero no tuvimos presidente hasta noviembre de ese mismo año, porque en el medio fue votada la primera ley electoral del Estado Oriental ya independiente. Como fue la prioridad del momento, la ley se discutió, se aprobó y se promulgó como relámpago, en 2 semanas. Y fijó el último domingo de noviembre como la gran jornada de elecciones, y de ahí nuestra fecha actual. Pero veamos cómo hicieron los orientales de 1830 para estrenar su derecho al voto a presidente. Ninguno tiene derecho, chapcharara, de pedirme que me excuse zazaraza, por la forma en que les hablo, bla 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 bla, tanto me importa un letrao como el que come salteao. Estableció que todos los pueblos que cuenten con un juez de paz podían votar representantes por sufragio directo. El juez de paz estaba encargado de la lista de personas habilitadas, es decir, del padrón electoral del pueblo. Y atención, un sorteo definía justo un día antes de la elección quiénes eran los 8 ciudadanos designados para las mesas electorales. Lo sencillo es como el agua, 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 agua. El voto era personal y de palabra. Las mesas hacían el recuento de los votos, llamado ya desde aquel entonces como el escrutinio primario. Y el escrutinio secundario, es decir, el control de los votos, listados y padrones, se realizaba en el pueblo cabeza de departamento. Y después, la ley establecía cuántos votos eran necesarios para acceder a una de las 34 bancas que conformaron la primera Cámara de Diputados de la historia uruguaya. Para elegir senadores era más complejo. Primero era electo un colegio electoral, es decir, un grupo de notables que las fuerzas vivas de la ciudad seleccionaba, porque ellos estaban encargados de la selección de un ciudadano para representar al departamento. ¿Y quiénes podían votar? Hay distintas miradas, desde la clásica de Pibel de Voto, que señalaba la necesidad de excluir a varios grupos sociales, por ejemplo los borrachos, los que cometían delitos, los que mantenían una relación de dependencia fuerte con el servicio doméstico o el personal de estancia, o el analfabetismo. Las mujeres, ni que hablar, no estaban presentes en la vida civil y pasará más de un siglo hasta que se concrete el voto femenino en el Uruguay.
Pero también está en la mirada de los historiadores actuales como Carlos de Masi, que explicó este asunto en una entrevista para TV Ciudad un 18 de julio, pero de 1822. Claro. Sin analfabetos, que era la mayoría del país. Que no, a ver, voy a decir, no voy a corregir nada, pero voy a hacer otra lectura de la Constitución. Porque, en principio, las mujeres no existían en el universo. Claro. Donde dice ciudadanos, todo el mundo son pensaba... Son ciudadanos de verdad. Todo el mundo pensaba varones, es decir, la participación política de la mujer, pero ni siquiera estaba imaginada. Hasta tal punto que no hay ningún artículo de la Constitución que le prohíba el voto a la mujer. Claro. ¿No? Es decir, toda la lucha por el voto femenino parte del prejuicio masculino de considerar que la mujer no debía votar, no que la Constitución se lo prohibiera. La Constitución no lo prohibía. Bueno, no las menciona, así que no se prohibía nada. Peor. No, mejor, porque lo que tiene que ver allí es de la lectura que se le hacen, no del texto. El texto no dice nada. Si vos decís el texto prohíbe o tenemos que cambiar la Constitución para permitirle el voto a la mujer, estás dándole a la Constitución contenido que no tenía. La culpa es tuya, no de la Constitución. Tal cual. Este es un aspecto. Otro aspecto tiene que ver con el tema de la democracia. ¿Qué tan democrática era la Constitución del 30? Bueno, aquí, digamos, me divierte mucho hacer este razonamiento, pero tiene fundamento, por favor. La Constitución dice no podrán votar, se suspende la ciudadanía y presten atención a los motivos de suspensión de ciudadanía, ebrio consuetudinario, deudor moroso al fisco, por favor no se vayan. Escaparon. No, eso se derogó. Pero decía, por la condición de analfabeto. Pero a continuación, el artículo dice, este artículo comenzará a regir, atención, para los que ingresen a la ciudadanía a partir de 1840. Ajá. Empezará a regir para los que no para los que cumplan, sino para los que ingresen a la ciudadanía a partir de 1840. No importa, si vos ingresaste a la ciudadanía en 1838, no sabés leer y escribir, serás ciudadano toda la vida. Y eso por una observación que puso Barreiro, el que había sido secretario de Artigas, que era constituyente, que dijo, bueno, si estamos aquí sentados, en buena medida se debe a los que pelearon en los campos de batalla, y muchos de ellos, no dijo la mayoría, dijo muchos de ellos son analfabetos. Sería muy injusto quitarle la ciudadanía justamente a los que nos permiten estar sentados aquí. Entonces, ¿qué tipo de democracia instala la Constitución de 1830? Sufragio universal masculino, vota todo el mundo. No importa que seas analfabeto o no. Y eso va a ser así, por lo menos según el texto constitucional, hasta 1840. Yo no preciso abogado, ni migas del presupuesto, porque no ando del cabresto de ningún alto manate. A mí no me ceba el mate ningún negrito mimao. Y bueno, eso tuvo problemas. Por ejemplo, en la mesa de Rosario, departamento de Soriano, el juez de paz pasó la elección al domingo siguiente porque no habían 8 personas que supieran escribir y por lo tanto no se podía integrar una mesa electoral en la villa. Y cuando la mesa se integró, el 48% de los posibles electores eran analfabetos. Total de votos, 53 ciudadanos en la villa del Rosario. Clarel de los Santos explicó que años después, los legisladores hicieron arreglos a la ley electoral porque querían evitar maniobras y abusos a los analfabetos. Por ejemplo, llevaban papeles con los nombres de las personas que debían votar, naturalmente redactados por otros. Esta práctica llegó a tal punto que ya ni siquiera poseaban el nombre y directamente entregaban el papel manuscrito en la mesa electoral y se retiraban sin dar mayor explicación. En 1981, los investigadores Alfredo Castellanos y Romeo Pérez buscaron los datos oficiales de aquella primera elección nacional y no dieron con documentos porque están extraviados, prácticamente en su totalidad. Así que al día de hoy no sabemos cuál fue la cantidad de ciudadanos que votaron en la primera elección de presidentes en nuestra historia. Salvo con retazos,
Montevideo, el departamento con mayor población, sumó 1.413 votos, prácticamente la totalidad de los hombres mayores de 20 años. Mi ciudad se mete al agua por la escollera Sarandí. Mucho se habla de la apatía electoral en las primeras elecciones del Uruguay. No fue así en la primera elección de diputados, según El Universal, un diario importante de la época. Es el diario de Juan Francisco Giró, quien fue presidente 20 años después, luego de la Guerra Grande. Hay unos cuantos episodios sobre esa época en Nauta Media Historia. De botella en la roca o encanutada en el maletín. Del gurú vienen los tambores. Pero no pasó lo mismo para elegir senadores, porque la baja convocatoria provocó también baja expectativa. Clarel de los Santos, el autor del libro que citamos, dice que el promedio de electores en las elecciones latinoamericanas en general no variaba del entorno del 2% de la población. ¿Y esto por qué? El propio autor señala posibles explicaciones. La violencia de la época, el fraude, los agujeros del incipiente sistema electoral e incluso la composición prácticamente patricia del electorado, que le permitía resguardarse de situaciones que les podían afectar sus intereses particulares. ¿Y cómo fue la campaña electoral? ¡El cuello de botella! Lo decimos bien sintético porque se puede dividir en dos partes. Claramente, una campaña electoral de hoy no tiene relación ninguna con la de 1830. Como primera parte están las disputas entre Lavalleja y Rivera entre 1829 y 1830. Y como segunda, el proceso desde junio, mes de la jura de la Constitución, y noviembre, la elección nacional. Vamos por la primera. Viene abriendo la noche como en exhibición. ¡El cuello de botella! Para elegir parlamentarios, a Clarel de los Santos le llamó la atención la alta concentración de votos. Esto lo explica por la influencia de los notables, es decir, los vecinos con alta promoción que integraban los grandes círculos de la vida social. Fue raro encontrar listas alternativas, por ejemplo, o lugares con real competencia. Así que excepcional fue el caso de las controversias y debates entre candidatos que apoyaban a Miguel Barreiro o a Juan Antonio Lavalleja. Pero no fue lo habitual. A lista puesta, lista votada. Es el ahorcamiento de todos los mañanas y justamente hoy. Y este círculo de notables era muy vivaz. Hacían pronósticos, por ejemplo el de Francisco Solano Antuña a Santiago Vázquez, quien le expresó en una carta que para él el presidente iba a ser Lavalleja. O Juan Francisco Giró, quien 20 años después fue presidente, que tenía la misma opinión. Pero eran opiniones que circulaban entre ellos. No había mítines o marchas o actos, eso era todo solapado, entre cartas o trabajando a través de los círculos masones. Quien mejor manejó las redes electorales fue Rivera. A la postre fue el primer presidente. Según Clarel de los Santos, Rivera pudo constituir una barra más unitaria, mientras los partidarios de Lavalleja se dispersaron en distintas listas. Además, el retorno de Rivera a través de diversos puestos, como relatamos en otros podcasts de Nauta Media Historia, colaboró en la reconstrucción de su red de alianzas para acceder al poder. El pago de mis pasiones y había allí sin pretensiones del pelo que usted pidiera. Veamos cómo lo hizo. El jefe de campaña, obviamente hay que entender que esto es muy entre comillas, fue el sargento mayor José María Reyes. Lucas Oves se encargó de hacer campaña en el círculo de notables montevideano con parco éxito. En Paysandú estaba Bernabé Rivera. El mayor Navajas trabajó Cerro Largo. Se encargó de las finanzas de la campaña Gabriel Antonio Pereira, quien después fue el primer ministro de Hacienda, actualmente denominado Ministerio de Economía y Finanzas. Este grupo de militantes riveristas que detallamos muy sintéticamente estaba compuesto también por líderes del interior del país. Afuera de los muros montevideanos, los votos eran riveristas. Un chancho burgués
El otro grupo, el de antiguos integrantes de círculos vinculados a los unitarios porteños, estaba anclado en la Asamblea Constitucional, la que redactó la Constitución. Contaban con vínculos con La Valleja, pero en los hechos concretos militaban a favor de la candidatura de Juan Francisco Giró. Por otro lado estaban los más cercanos a La Valleja, como Miguel Barreiro, Silvestre y Juan Benito Blanco o Carlos Anaya. Pero finalmente, con mejor organización, más apoyo y la militancia de la soldadesca y la miliciada, el primer presidente uruguayo se llamó Fructuoso Rivera. Temblando, con el frontal partido por el marronero cae sobre sus costillas pesada como un mundo la res. Amigas nautas, amigos nautas, los esperamos para el segundo episodio de este especial sobre las elecciones presidenciales. La pata de un gancho que le salta arriba, que la alza por unos... No se olviden de visitar la página nautamedia.com porque los esperamos para que se incorporen al boletín mensual de Nautamedia Historia. Dolor incomprensible, absurdo. Atención porque estamos construyendo una comunidad de personas interesadas en la historia uruguaya. Los esperamos, un abrazo grande. Nautamedia Historia, 15 minutos para escucharnos. Es otra producción de nautamedia.com. En el barro del corral, el estiércol de otros 100 válidos, dinosaurios del siglo de las máquinas, nacidos para morir de un marronazo.